En febrero de 2009, una alud arrasó con parte de la ciudad salteña de Tartagal. Entre otros problemas, la inundación trajo uno muy grave, el dengue. Andamos en la campaña y prevención contra el dengue. No sé si usted me permitiría empezar un segundo a ver su patio. El mosquito capaz de transmitir el dengue, el famoso Aedes aegypti, coloca sus huevos cerca de la superficie del agua en recipientes dejados a la intemperie. Cuando llueve o por alguna otra razón ese recipiente se llena con agua, esos huevos quedan sumergidos, se desarrollan y eclosionan las larvas del mosquito. Bueno, estamos buscando, doñita, los recipientes con agua. ¿Tiene algún tanquecito, algo? Están tapados. Ahí. Eso es lo que uso para tomar. El trabajo que nosotros hacemos es prevenir a la gente que trate de no tener más de 3 días los recipientes, dar vuelta a los recipientes. Le explicamos el modo de cómo limpiar los recipientes. Por ejemplo, los tanques de 50 litros, le aconsejamos que sería lindo cepillarlo a la vuelta, porque ahí donde se junta el mu o el huevo está a la vuelta del tachito. Antes eran como no le tenían importancia a la gente a lo que era una larva, ¿viste? Te atendían mal o te decían, siempre convivimos con ese gusanito, nunca nos pasó nada, incluso lo tomábamos en el agua, y ahora que salgan con el dengue y te cerraban las puertas. Y ahora con las calores que juntar agua, porque aquí no sale agua, hay veces que no sale 2 o 3 días el agua. Sufrimos de agua aquí. Los distintos factores que hacen a la condición de riesgo del dengue requieren distintas soluciones. Como mencionábamos antes, aspectos como son la provisión de agua potable requieren de obras de infraestructura que tienen que ser solucionados de los estados municipales y provinciales. Pero después hay todo un nivel operativo de prevención y de manejo del problema del dengue, que es tener un monitoreo exacto de la situación de abundancia de los mosquitos en la región para poder aplicar los instrumentos de prevención y control. Bueno, este es el larvicida, que es para evitar que vengan los zancudos, bebés, y ahí se produzca la larva. Pero en sí, esto te dura 2 meses más o menos, así que hasta que nosotros vengamos la próxima, esto ya va a quedar ya con larvicida, no va a haber problema. Lo que sí te recomiendo, cuando lo laves, no tires todo el agua, así queda el polvito y volvés a juntar el agua, si no tenés problema con eso. Bueno. ¿Y esto no se sirve para el consumo del agua? Sí, ¿Sí? Sí, porque tiene su medida justa, ¿viste? No, si le echan cantidad o algo así, no, pero esto cada uno tiene su medida justa. Sí. En sus recorridas, los agentes también toman muestras del agua de tanques y recipientes que contienen larvas de mosquito. Estas son las muestras que trajeron del barrio 9 de julio, que pasaron hoy día a la mañana. Los chicos salieron a campo. Aquí tenemos 2 tubitos donde en uno tenemos que son larvas de Aedes aegypti y en el otro que tenemos que son larvas de Julia. El Aedes aegypti es el único mosquito que puede transmitir el dengue. Por eso, César busca diferenciar las 2 especies que hay en la zona. Así puede hacer un seguimiento del aumento o la disminución de las poblaciones de Aedes aegypti en cada barrio. Notamos cambios positivos porque hay gente que ha tomado conciencia, que volvemos y que tiene el patio más limpio, que ya nos conoce y nos deja entrar. Después de más de un año de trabajo, de poco más de un año de trabajo en Tartagal, tenemos la oportunidad de decir que los índices de infestación, que son la manera que tenemos objetiva de evaluar el riesgo relacionado con dengue, están en niveles realmente muy bajos, mucho más bajos de los que encontramos hace un año. El año pasado había mucha enfermedad del dengue, porque no andaban las chicas todavía el año pasado. Ustedes de este año, ¿no?, han empezado a venir. Estaba olvidado Tartagal, olvidado. Que algún día se erradique el dengue me encantaría, pero creo que es un proceso, porque también tiene mucho que ver la comunidad y la conciencia que la gente tome, y es
cambiar los hábitos que la gente tiene. Entonces yo creo que todo eso lleva un proceso, pero bueno, estamos en eso. Acá le dejamos un folletito de la campaña y prevención que estamos haciendo. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos, doña Leonor. Bueno, gracias también por la visita. Bueno, está y bien. gracias por haber traído a esos jóvenes. Bueno, gracias, hasta luego. Cierren la puerta. Nos vemos, doña Leonor. Chao, que les vaya bien. Vamos a hablar ahora con el doctor Juan Pablo Paz. Nos visita hoy Juan Pablo Paz, doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Buenos Aires, investigador principal del CONICET, director del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, director organizador del Instituto de Física de Buenos Aires. Recibió el premio a la investigación científica de la Fundación Bunge-Born 2010 en el área de física. Le gusta bailar tango. Tengo un gran afecto por Juan Pablo Paz. Juan Pablo Paz posiblemente en la Argentina es uno de los científicos más prestigiosos, no solamente acá, sino afuera. Y tiene un reconocimiento internacional al cual los argentinos no necesariamente le podemos dar el valor, simplemente no porque no queremos, porque no está difundido, porque no sabemos las joyas que tenemos. Y Juan Pablo Paz es uno de ellos. Hace poco tiempo le entregaron un reconocimiento que se llama el Premio a la Investigación Científica de la Fundación Bunge-Born, correspondiente al año 2010. Y todos los que lo conocemos sentimos una gran alegría. ¿Vos cómo te sentiste? Supongo que la alegría es obvia. ¿Te lo esperabas? ¿No? ¿Te es significativo? ¿Te interesan los premios? ¿Te cambió algo? Sí, y no, es unas sensaciones muy mezcladas, ¿no? Primero, la verdad que siento la misma emoción hablando con vos porque sos un amigo, tenemos una relación así bárbara hace muchos años y es un poco difícil. La verdad que el premio no fue esperado, fue una cosa así. ¿Cuál de todos tus trabajos te puso en el mapa de la física? Yo hice una serie de trabajos a principios de los años 90 y después durante toda la década del 90 y principios, digamos, trabajé unos 15 años en el estudio de un proceso físico que permite explicar cuándo ciertos sistemas que se rigen por las leyes de la física cuántica, que es la física que fue desarrollada para entender el comportamiento de lo más pequeño, los átomos, las moléculas, su interacción con la luz, cuando esos sistemas pierden el comportamiento cuántico, ¿no? Cómo se vuelven clásicos. Eso tenés que explicar para que todos entendamos. Claro, las leyes de la física que rigen distintas escalas de la naturaleza son bastante diferentes. Por ejemplo, las leyes que rigen el comportamiento macroscópico, el comportamiento de los planetas, el comportamiento de los objetos grandes, son... hay un grupo de leyes que gobierna eso. Las leyes de la física clásica, las leyes de Newton, la famosa fuerza igual a masa por aceleración, el principio de acción y reacción, las cosas que uno aprende en el colegio secundario. Y uno describe el movimiento de los objetos apelando a cosas que tienen que ver con el sentido común, que es algo que uno, aunque no nos demos cuenta, las ideas la manera en que describimos el mundo también es parte de es como una especie de proceso científico inconsciente, porque experimentamos con nosotros mismos, nos caemos, queremos describir el movimiento de las cosas que nos arrojan hacia nosotros. Entonces, un concepto que es muy intuitivo es el concepto de trayectoria. Un objeto se mueve desde aquí hasta allá, siguiendo una sucesión de puntos, uno en cada instante del tiempo. Es la trayectoria. Bueno, o sea, a nadie se le ocurre que yo voy a tirar una pelota hasta vos y que va a hacer cosas así antes de llegar. Claro, la pelota es... ¿Qué es una pelotita? Una pelota. Uno piensa que la materia está compuesta por componentes pequeños que son como piedritas muy chiquitas. El modelo atómico un poco surge así. El núcleo atómico es como una piedra muy pequeña alrededor del cual orbitan electrones que se comportan más o menos como planetas. Bueno, y resulta que la física cuántica, cuando uno hace experimentos en el laboratorio con átomos, los interactuar con luz, etcétera, se da cuenta que esos conceptos los tiene que abandonar, porque si no, no puede predecir el resultado de los experimentos que se hacen. A escala microscópica, el átomo, uno no puede imaginarse que está compuesto por un núcleo y un electrón dando vueltas como si fuera un planeta. El electrón no, para moverse desde una fuente hasta un detector, no sigue una trayectoria bien definida. A veces se comporta como una partícula que seguiría una trayectoria y a veces se comporta como un objeto deslocalizado.
que se manifiesta un carácter ondulatorio para el electrón. Hay una dualidad entre a veces somos partículas, a veces somos ondas, dependiendo del experimento y la situación en la que nos adentremos. Entonces, ¿cómo es que las leyes tan raras de la física cuántica, en donde las cosas no siguen trayectoria, se deslocalizan, hay principios que vos que fuiste a ver la obra Copenhague te acordarás de la incertidumbre, la indeterminación, la complementariedad? Esos principios no nos rigen la vida cotidiana. Entonces, ¿cómo surge la descripción macroscópica a partir de una descripción microscópica tan distinta? Ese proceso de transición entre lo cuántico y lo clásico es un proceso que yo estudié durante un tiempo largo, y en eso hice trabajos que todavía hoy son recordados y me ubicaron, digamos, en el mapa de la física en ese aspecto. ¿Y ahora en qué estás trabajando? Bueno, yo tengo una respuesta, pero siempre te pregunto lo mismo, porque tu trayectoria también es dinámica. No tengo claro si sos una onda o sos una partícula en este momento. Las dos cosas. O sea, a mí me gusta un poco explorar distintos horizontes y no estar siempre en lo mismo, aunque la manera en que fui cambiando de tema tiene que ver con mi pasado. A mí me interesaba entender el origen del comportamiento clásico a partir de las leyes fundamentales cuánticas. Y para eso identifiqué un fenómeno que es el fenómeno de decoherencia. Las cosas se comportan clásicamente cuando interactúan con muchos grados de libertad externos, con un entorno que induce ese comportamiento clásico. Entonces, a mediados de los años 90, fines de los años 90, surgió mucho interés a partir de desarrollos tecnológicos, de la posibilidad de hacer ciertos experimentos que hasta ese momento eran imposibles, de desarrollar un nuevo tipo de computadoras, que son las computadoras cuánticas, en donde la información está almacenada a la escala de un bit, un 0 o un 1 en cada átomo, ¿no? Y hoy en día hay, aunque parezca mentira, tecnologías que nos permiten controlar el estado de átomos individuales. O sea, yo podría poner un átomo aquí, otro acá, obviamente nada en el medio, y controlar su estado, su posición, interactuar con él a través de luz, detectar su presencia, su estado, etc. Entonces, el principal enemigo de estas computadoras, la principal razón por la cual estas computadoras todavía no son una tecnología viable, es el proceso que yo había estudiado, que explica la transición entre lo cuántico y lo clásico, la decoherencia. Este fenómeno que yo había estudiado bastante en los años 90, surgió como, bueno, es el problema que hay que resolver para poder desarrollar computadoras cuánticas. Ahora, cuando vos estabas trabajando en eso, en la década del 90, sea al principio, en el medio o al final, ¿vos todavía no tenés noción de que lo estabas pensando, que en algún futuro se iba a poder utilizar para esto? No, para nada. Eso fue, sí, una sorpresa. Yo recuerdo, siempre me encuentro a veces con un amigo que es profesor en el MIT, Seth Lloyd, y él era el único que en esa época me hablaba de las computadoras cuánticas, pero era una cosa muy exótica, ¿no? O sea, yo lo escuchaba como diciendo, sí, seguía hablando de esto, es un delirio. Cuando se empezó a poder, hubo mucha gente que empezó realmente a analizar en detalle qué podríamos hacer si tuviéramos estas computadoras hoy en día. Y de pronto se descubrió que hay cierto tipo de problemas matemáticos que con estas computadoras se podrían resolver, y con las computadoras ordinarias que tenemos hoy en día, ordinarias, son extraordinarias, pero son computadoras que nos imaginamos cómo funcionan, clásicas, se las llamamos clásicas, no se pueden resolver. Uno que a vos a lo mejor habrás hablado, que es la factorización de números enteros, ¿no? Encontrar los factores primos de un número entero es un problema difícil que se vuelve fácil con una computadora cuántica. Y resulta que eso disparó un boom de interés, porque es un problema que tiene muchas implicancias para la criptografía, la protección de la información, etcétera. Y de pronto había un montón de gente trabajando en eso que empezó a estar interesado por algunos de los trabajos que yo había hecho en el pasado. Vamos a hacer una pausa aquí con el doctor Juan Pablo Paz e inmediatamente después seguimos en Científicos e Industria Argentina. En instantes seguimos conversando sobre física cuántica y momentos después celebramos los 25 años de los clubes de ciencias. Ya volvemos.